Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva historia jugosa. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes turcos más queridos y admirados del mismísimo Kerem Bürsin. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de flores, y no precisamente del jardín de su abuela. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de un regalo floral que ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales y ha encendido las alarmas de una posible reconciliación. Así es, mis chismosos favoritos. Los rumores están más fuertes que nunca y las pruebas, bueno, digamos que las pruebas son tan sutiles como un elefante en una cristalería, pero igual de emocionantes. Así que si quieren saber quién envió esas flores, qué significan, y si realmente estamos ante el resurgimiento de una de las parejas más queridas de Turquía, no se muevan de ahí. Pero antes de sumergirnos en este mar de pétalos y especulaciones, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si son de los que siempre ven los vídeos pero se olvidan de suscribirse, no sean así, los invito a que le den clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, entrevistas y todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades turcas favoritas. Y recuerden que cada suscripción es un empujoncito para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. El ambiente en las redes sociales turcas, y en las internacionales obviamente porque este chisme llegó a todas partes, está que arde desde hace unos días. La razón. Unas misteriosas flores llegaron a manos de, bueno, ahí está el misterio. La verdad es que la información es un poco confusa, pero lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin ha sido visto con una sonrisa de oreja a oreja en los últimos días, y casualmente, o no tanto, guiño guiño, ha habido un aumento considerable en los avistamientos de ramos de flores sospechosamente similares en su entorno. Claro, ustedes dirán, ¿pero qué tiene de especial que un hombre reciba flores? Y tienen razón, en principio, no tendría nada de especial. Pero, mis amigos, en el mundo de las celebridades, hasta el más mínimo detalle puede tener un significado oculto. Y en este caso el tipo de flores, el color, el tamaño del ramo y sobre todo, el contexto en el que fueron entregadas, nos hacen pensar que estamos ante algo más que un simple gesto de amistad. Para empezar, hablemos del tipo de flores. Se trata de rosas blancas en su mayoría, aunque también se han visto algunas peonías y hortensias en arreglos similares. Las rosas blancas tradicionalmente simbolizan pureza, inocencia, nuevos comienzos y, lo más importante en este contexto, reconciliación. ¡Bomba! ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Las peonías, por su parte, representan romance, prosperidad y buena fortuna, mientras que las hortensias simbolizan gratitud y comprensión. Una combinación bastante interesante, ¿no les parece? Ahora, analicemos el color. El blanco, como ya dijimos, es el color de la pureza y los nuevos comienzos. Pero también puede interpretarse como una señal de paz y un deseo de dejar atrás los problemas del pasado. En una relación que ha tenido sus altibajos, y vaya que la relación de la que estamos hablando tuvo sus altibajos, un ramo de rosas blancas puede ser un mensaje claro de que una de las partes está dispuesta a perdonar, olvidar y empezar de nuevo. Pero lo que realmente nos hace pensar que estamos ante una reconciliación es el contexto. Recordemos que Kerem Bürsin, hace no mucho tiempo, estuvo envuelto en rumores de romance con otras actrices. Rumores que él, por cierto, nunca confirmó ni desmintió. Y mientras tanto, la otra parte de esta historia, digamos que también andaba por ahí haciendo de las suyas, alimentando las especulaciones sobre posibles nuevos amores. Un culebrón en toda regla. Sin embargo, en las últimas semanas, las apariciones públicas de ambos han disminuido considerablemente. Ambos parecen estar más enfocados en sus proyectos profesionales, pero también, más reservados. Y es precisamente esta reserva, combinada con la aparición de las flores, lo que nos hace pensar que algo está pasando entre bambalinas. Algo que posiblemente podría llevarnos a la reconciliación que tanto anhelan sus fans. Pero, ¿quién envió las flores? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque las fuentes son diversas y las especulaciones abundan. Algunos dicen que las flores fueron enviadas por una admiradora secreta, que está intentando llamar la atención de Kerem Bürsin. Otros aseguran que se trata de un regalo de una amiga cercana, que simplemente quería alegrarle el día. Pero por supuesto, la teoría más popular es la que apunta a su ex. Sí, mis amigos, la posibilidad de que Hande Erçel, porque seamos honestos, de ella estamos hablando todo el tiempo, sea la remitente de las flores es la que más fuerza ha cobrado en los últimos días. Y no es para menos.
Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que nació en el set de la exitosa serie Senkalkapm, Love is in the Air, fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su amor traspasó la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Durante meses, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus fotos juntos eran pura miel, sus declaraciones de amor eran poesía y su complicidad era evidente. Parecía que nada podía separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, algunas diferencias irreconciliables terminaron por pasarles factura. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo turco. Los fans quedaron devastados y las esperanzas de verlos juntos para siempre se desvanecieron. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado. Han protagonizado nuevas series, han viajado por el mundo, han conocido a nuevas personas y, en general, han intentado rehacer sus vidas. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Y es precisamente este recuerdo, sumado a las misteriosas flores, lo que ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que Hande sea la remitente de las flores? Pues, lamentablemente, no tenemos ninguna prueba irrefutable. Pero sí tenemos algunas pistas que podrían apuntar en esa dirección. Para empezar, recordemos que Hande siempre ha sido una persona muy detallista y romántica. En el pasado, ya le ha hecho regalos especiales a Kerem, como viajes sorpresa, cenas románticas y, por supuesto, arreglos florales. Además, Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial. A pesar de su ruptura, nunca han hablado mal el uno del otro en público y, según fuentes cercanas, siguen en contacto. De hecho, se dice que han coincidido en varios eventos sociales en los últimos meses, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos. Otro detalle que podría ser significativo es que Hande ha estado utilizando flores en sus redes sociales con más frecuencia de lo habitual en las últimas semanas. Ha publicado fotos de ramos de flores, ha compartido imágenes de jardines llenos de flores y, en general, ha mostrado una especial predilección por la temática floral. ¿Una coincidencia? Tal vez. ¿Una señal? ¿Quién sabe? Pero lo que realmente ha desatado la locura entre los fans es un pequeño detalle que ha pasado desapercibido para muchos. En una de las últimas publicaciones de Hande en Instagram, se puede ver un jarrón con flores muy similares a las que han sido vistas en el entorno de Kerem. Las flores son rosas blancas, peonías y hortensias, la misma combinación que hemos estado analizando. ¡Boom! Claro, esto podría ser simplemente una coincidencia. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Los fans están convencidos de que Hande es la remitente de las flores y que este es el primer paso para una reconciliación. Pero seamos realistas, también es posible que estemos viendo fantasmas donde no los hay. Es posible que las flores no tengan nada que ver con Hande y que se trate simplemente de un regalo de otra persona.